Ya lo vio en pantalla gracias a nuestros compañeros de producción, al maestro Jesús Lemus, autor de libros como El licenciado, precisamente enfocado en García Luna y los tiempos de Calderón. Si hay alguien con la palabra autorizada para hablar de este caso de Genaro García Luna, es el maestro Jesús Lemus, a quien ya le ofrecí una disculpa. Yo fui el despistado, nunca me di cuenta que estaba en el sistema y desafortunadamente cuando íbamos con él se cae del sistema. Afortunadamente y gracias por su generosidad, está de regreso para hablar de este caso. Maestro Jesús Lemus, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Siempre un placer poder saludarte, siempre un gusto estar aquí contigo en este espacio y pues bueno, cosas de la tecnología y cosas de agenda que se van empalmando, pero aquí estoy con mucho gusto, Vicente, para platicar sobre el tema. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, maestro? Pues es que no hay mucho que preguntarte porque creo que todo lo vas a aportar tú. ¿Cómo ves esto que ponen en el caso los fiscales? Sobornos, no solamente amenaza, sobornos a periodistas y a medios de comunicación para proteger a Genaro García Luna y además esta conversación que dicen los fiscales tienen grabada en donde García Luna, de acuerdo a lo que leemos en las transcripciones, estaría planeando el asesinato de testigos como el Rey Zambada, atentar contra Cárdenas Palomino y o sus familias. Mi querido Jesús, dame tu opinión, tu punto de vista al enterarte de estas cosas. Pues yo pienso, Vicente, que el asunto este no es menor, el tema de las grabaciones que se han difundido, lo chamaquearon ahora sí que a este señor, a García Luna, que dentro de su celda, bueno, le infiltran un supuesto compañero de rejas, que es el que lo sopea y es el que le va sumando ahí las cuentas y le va sacando y le va sacando, y es así como finalmente la Fiscalía de Estados Unidos establece lo que estaba pensando sobre su proceso Genaro García Luna. Y fíjate que es bien interesante porque a final de cuentas esa posición de García Luna, ese decir lo que siente, de decir de eliminar a algunos testigos, de hablar de los sobornos que ha hecho algunos periodistas, de incluso mencionar a algunos periodistas que tiene en la mira, que le han publicado cosas, pues es lo que dibuja de cuerpo completo a este personaje sin ningún tipo de lealtad. Imagínate estar pensando en atentar contra su cómplice, su compinche, Luis Cárdenas Palomino, que tanto le ayudó, que tanto lo estuvo cuidando y protegiendo cuando estaban en la cúspide del poder, cuando estaban sobornados, cuando eran sobornados por el crimen organizado. Imagínate que pensar ahora en el asesinato. Es un hombre que no tiene escrúpulos, que no tiene medida pues en sus ambiciones personales, siempre con la necesidad de salir adelante él. Pero las cosas tangibles, así como las plantea la Fiscalía de Estados Unidos, vámonos por partes, mi querido Vicente. Creo que es bien interesante pensar y atender lo que decía hoy justamente el presidente López Obrador, que el gobierno norteamericano, por un asunto de interés público, debe hacer públicas esas grabaciones, no nada más que se ventilen dentro del juicio, que además puede que a lo mejor ni contribuyan más en este proceso, porque la criminalidad de García Luna y su relación con los narcotraficantes mexicanos, con el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva está bien definida, pero sí creo que es necesario que se conozcan los nombres que se mencionan ahí por dos razones, mi querido Vicente. Primero, porque hay testigos que podrían estar corriendo el riesgo de muerte antes de que presenten su testimonio acusatorio contra Genaro García Luna, que se tiene programado en el juicio que se tiene programado para octubre próximo. Están en riesgo, pues ahorita nada más se ha hablado del Rey Zambada, porque es la principal carta que trae la Fiscalía de Estados Unidos para acusar de lleno a Genaro García Luna, pero también tenemos a otros testigos protegidos que se habrán de sumar, como es el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, o el famoso licenciado Damaso López Núñez, y su hijo, el Minilic, Damaso López Serrano. También puede estar Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, que son los que podrían estar formados, incluso Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, podría estar también sumado en ese grupo de testigos de los
que habla, de los que ya ha planteado García Luna de su propia voz, la necesidad de ir acomodándolos, de ir ajusticiándolos para que no vayan y se presenten a testimoniar contra él. Esa es una cosa. La otra cosa, que creo que aquí también ya debe intervenir la Fiscalía General de la República. Hoy lo que saca la Fiscalía General de la República, Vicente, y déjame hago aquí un paréntesis, es un refrito realmente de esa noticia de que dice, tenemos órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna. Sí, pero son órdenes de aprehensión que se emitieron hace mucho tiempo. Esas órdenes de aprehensión ya habíamos dado cuenta, incluso aquí mismo en este espacio de Sin Censura, Vicente, platicamos cuando había una orden de aprehensión por el operativo rápido y furioso que emitió la Fiscalía General de la República contra Genaro García Luna. Hoy lo que pasa que la Fiscalía General de la República, al no tener nada afincado sobre este personaje, pues quiere salir otra vez a asustar con el petate del muerto que ya lo había ventilado hace mucho tiempo. Lo que corresponde a la Fiscalía General de la República es iniciar una nueva indagatoria con base en esa declaración, en esas versiones que se pueden contener en las grabaciones de la Fiscalía para establecer si hay algún delito que perseguir, pero sobre todo para proteger a aquellos periodistas, Vicente, de los que García Luna podría tener en la mira, porque hay que decir una cosa, no estamos hablando de un solo periodista o de una sola periodista, podemos estar hablando de un grupo de periodistas, porque en México somos como una veintena de periodistas los que hemos hecho trabajos de fondo. Déjame preguntártelo directo, sí, por lo que sí. estás diciendo. ¿Te sientes en riesgo, Jesús? Por supuesto que sí, y así como me siento en riesgo, estoy seguro que otros, no voy a decir nombres de nadie porque debo hablar nada más por mí mismo, yo sí me siento en riesgo porque mira qué casualidad, cuando yo publiqué el libro del licenciado donde lo desnudo de cuerpo completo a García Luna y su corrupción con el narcotráfico, con versiones desde adentro del narcotráfico, qué casualidad fue cuando llegaron las amenazas, Vicente, fue cuando me estuvieron hostigando telefónicamente, por mensajes de texto, en redes sociales, fue cuando me obligaron a salirme del país prácticamente. Entonces, qué casualidad. Y hoy alguien decía, porque yo esto lo platiqué una vez con un fiscal de la FEADLE, de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, y me dijo, ¿cómo crees que Genaro García Luna va a ser capaz de tener toda influencia si está bien metido en el bote allá en Estados Unidos? Mira, ahí tenemos la claridad de que desde donde está puede tener nexos y conexiones para agredir a cualquier periodista. Si pudo sobornar a algún medio de comunicación, a algunos periodistas les ha podido pagar desde allá, desde donde está, para que no le echen tierra, para que no le sigan hurgando más en el caso, como él mismo lo ha referido en esas grabaciones que ojalá un día podamos conocerlas, los mortales, los terrenales, los mexicanos, pues, que nos preocupa ese sistema, pues claro que estamos en riesgo, no nada más yo, mi querido Vicente, te digo, somos una veintena de periodistas, los que hemos estado haciendo trabajos, publicando trabajos en serio sobre lo que fue Genaro García Luna, sobre la corrupción de Felipe Calderón, y por supuesto que esto es muy necesario. ¿Y sabes por qué es más necesario que la Fiscalía abra una carpeta de investigación sobre los nombres de los periodistas que se mencionan? Porque muchos de esos periodistas hoy están protegidos por el mecanismo de protección, y no hay que olvidarnos que el mecanismo de protección ofrece sus servicios de protección a los periodistas en riesgo a través de la empresa RCU Sistemas. Y RCU Sistemas, como lo hemos dicho, como lo sigo sosteniendo yo, porque así están mis investigaciones contenidas en algunos trabajos informativos que he publicado, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque RCU tiene relación con Genaro García Luna. El gobierno federal, el gobierno actual de la Cuarta Transformación, Enrique Irazoque, director del Mecanismo de Protección, Alejandro Encinas, ellos tienen conocimiento de la investigación que yo hice, saben cómo está cómo están tejidas las hebras dentro de RCU y del mecanismo para que lleguen hasta Genaro García Luna. Por eso, hoy más que nunca debemos de alejarnos más del mecanismo, porque no nos puede proteger, porque si el mecanismo está de la mano de García Luna y García Luna dentro de una celda está pensando alevosamente en atentar contra algunos periodistas que lo han desnudado de cuerpo completo, pues por supuesto que eso nos pone en riesgo, Vicente. Y te digo, a muchos. A ver, maestro, Sí. Yo me imagino que tú eres como yo, tengo años diciendo, les vamos a informar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Hoy sabemos que una de las manos que les daba de tragar a algunos era la de García Luna. Claro. Me imagino que tú eres también uno de los más interesados periodistas en decir, nosotros no estamos manchados de mierda,
pero deben de exhibir a los que sí. O sea, hay que llegar hasta Exacto. las últimas consecuencias, porque no solamente estarían protegidos por el mecanismo, dices tú, sino que además están amparados por el poder económico y podrían ser muchos de estos actores actuales que se la pasan como mercenarios. Con razón les dolió tanto aquello cuando les llamaban sicarios de la información a algunos, pues a lo Claro. mejor les dolió hasta en lo más profundo de la conciencia. Maestro, no es poca cosa. No es poca cosa porque a través de los medios de comunicación, hoy sabemos, se ha ido protegiendo una, una imagen tan perversa como la de García Luna y qué sé yo lo que no hemos sabido, Jesús Lemus. Exacto, exacto, Vicente. Hay que desenmascarar a esos que se beneficiaron, porque incluso la fiscalía habla de que en esa grabación, la fiscalía de Estados Unidos, habla de que en esa grabación, Genaro García Luna advierte de periodistas que ha sobornado y de un medio nacional importante que sobornó para que no le publicaran. Es bien importante que ahí la Fiscalía General de la República en México pudiera abrir una investigación porque están todos los elementos. ¿Por qué? Porque el soborno que hizo supuestamente García Luna hacia un medio nacional, no sé cuál sea, para no mencionar de los que podrían ser los sospechosos, para hacer el soborno, pues no lo hizo mentalmente, mi querido Vicente, ni lo hizo por telepatía, por telequinesis, lo hizo simplemente a través de alguien, a través de una red que se comunica con él desde dentro de la prisión de Nueva York y ejecuta órdenes en México. Y eso debe investigar. También se debe investigar para no nada más esclarecer. Ya sabemos que las meretrices del periodismo fueron Adela Micha, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre. Ya sabemos que ellos fueron los que encumbraron la estrategia de este señor, de García Luna. Hay que ver cómo fue la red de soborno de estos periodistas, y para esto se nos están escapando muchos nombres que deben de ser observados, investigados por la Fiscalía General de la República, como es el caso de Alejandra Sota, la que fue vocera de Felipe Calderón, que a través de ella y a través de Maximiliano Cortázar Lara, te habrás de acordar de un tal Max Cortázar, que también Claro. manipularon ahí junto con Emilio Azcárraga, junto con Ricardo Salinas Pliego, manipularon, triangularon algunas opciones económicas para financiar Maestro, programas. Sí, maestro. y no se nos olvide que fue en tiempos de García Luna también cuando Claro. hicieron aquel pacto para no reportar ciertas cosas del crimen organizado, ¿que no? Exactamente, fue cuando los dueños del periodismo en México, comenzando por el Universal, que fue el que convocó a toda esa concertación, dijeron: no, vamos a manejar ya información, nota roja, hicieron un desplegado y muchos medios se sumaron y prácticamente fue un bozal que se pusieron en el hocico muchos medios porque estaban recibiendo pues toneladas de billetes. Entonces fue en ese tiempo y eso se debe de investigar porque esos delitos son del pasado, pero también afectaron gravemente a la sociedad, Vicente. Oye, maestro, y esto es el golpe mortal para García Luna en el aspecto de o se hace testigo protegido y acepta las condiciones del gobierno para hacer caer tal vez a un pez más gordo, o de plano lo exhiben rumbo al juicio. ¿De qué tamaño es el madrazo, Jesús? Bueno, Felipe Calderón, que es tan Sí. activo en Twitter, no ha salido a decir Pues algo no, sobre esta situación. no va a salir porque el madrazo es de tal dimensión que es para ablandarlo, para ablandar a García Luna. Es cierto, mira, yo te lo digo por fuentes cercanas a la Fiscalía de Estados Unidos, están en un proceso de diálogo entre la autoridad, hay un proceso de diálogo entre la autoridad, entre la Fiscalía de Estados Unidos y entre la defensa de García Luna, buscando cómo hacerle para exonerarlo y dejarlo como testigo protegido. La Fiscalía quiere libertad inmediata, cambio de identidad para García Luna y que se vaya para otra parte del mundo a hacer una vida nueva, pero a cambio tendría que poner a un pez grande. Sin duda alguna, aquí hay nada más dos elementos que van a ser mencionados como las únicas llaves de salida de la cárcel de García Luna. Una es el general Salvador Cienfuegos, otra es Felipe Calderón. La Fiscalía General de la República no quiere dejar por la vía libre a Genaro García Luna, quiere que pague por lo menos 20 años, con una sentencia de 20 años que se quede, posiblemente salir en 10,
y entonces sí darle una nueva identidad, mientras se amoldan los procesos penales contra Felipe o contra Salvador Cienfuegos. Esa es lo que se sabe así extraoficialmente. Y sin duda alguna, esto de ventilar las supuestas conversaciones de García Luna con un supuesto compañero de celda, lo que único que hace la Fiscalía de Estados Unidos es poner el balón en la cancha del gobierno mexicano, para que el gobierno mexicano pues reaccione como reaccionó hoy justamente el presidente de la República, exigiendo una mayor claridad, una mayor transparencia en torno a este caso y obligando a la Fiscalía General de la República a que actúe de alguna forma. Tan así se obligó a la Fiscalía General de la República que por eso sale con este boletín que es un refrito de otras acciones que ha hecho, porque la Fiscalía General de la República no tiene nada, Vicente, no tiene nada pese a todo lo que se ha dicho, pero sí hay pues condiciones de mucho riesgo para periodistas, para testigos protegidos en Estados Unidos, para Luis Cárdenas Palomino, que está recluido en una cárcel en México, y para las familias de algunos de los socios de este narcotraficante. No es el golpe mortal, pero sí es un golpe seco que sin duda alguna va a tener que hacer que se hablan de Genaro García Luna, y podríamos escuchar, la próxima noticia que podríamos escuchar sería esa, de que se reconoce culpable y se asume como testigo protegido y podría salir a lo mejor en una veintena de años. Exagero si digo que hay que mantener el ojo en personajes como Loret de Mola, que no se nos olvide que Loret de Mola fue el del montaje aquel de Florence Cassé y de Israel Vallarta en tiempos de García Luna, que fue en Televisa, en donde se publicó la serie esta de la Policía Federal. Y por cierto, pues Loret de Mola, que tiene un apartamento en un edificio en donde tiene o tenía intereses Genaro García Luna, Jesús. Sí, yo creo que vamos a ver muchos personajes de la farándula periodística, no podemos decir del periodismo porque es la farándula periodística, que van a tener que salir exhibidos. Vamos a ver muchos personajes, vamos a ver a Televisa, vamos a ver a TV Azteca saliendo a dar explicaciones de cómo fue que se alinearon junto con García Luna para hacer creer que iba avanzando y que se estaba logrando una disminución de la violencia con la famosa inventada guerra contra el narcotráfico. Creo que eso corresponde mucho, por supuesto, de la Fiscalía General de la República. Va a depender el siguiente paso, pero vamos a ver sin duda alguna, mi querido Vicente, muchos nombres de otras figuras mediáticas informativas. Riva Palacio, Ciro Gómez Sin Leiva, duda alguna, Marín. sin duda alguna. Estamos tan acostumbrados nada más a hablar de Adela, de Carlos, de Loret, de Joaquín López, es más, ni siquiera se ha hablado tanto de Javier Alatorre, pero por supuesto que esta y otra fauna periodística de la que has hablado, de Riva Palacio, por supuesto que van a salir, y muchos otros directores de algunos de los principales medios nacionales, que no son a lo mejor tan importantes, tan mediáticos, pero que vamos a escuchar cómo por ahí se recibieron cantidades industriales de dinero únicamente para complacer la estrategia del gobierno federal. Para cerrar, maestro, obviamente pedirle a la gente que quiera referencias, que quiera contexto, que siga buscando el licenciado. Me imagino que sigue circulando tu libro, sí. Jesús. Les pido que si quieren entender de mejor manera la perversidad del personaje y lo que ocurrió, busquen el licenciado del maestro Jesús Lemus. Y para cerrar, ¿qué piensas de lo que dijo el presidente? Que se debe de publicar lo de las conversaciones. Yo lo veo muy difícil, pero bueno, otra cosa que le preguntó Meme, porque es Meme Yamel la que le hace el planteamiento al presidente sobre el caso García Luna, es si consideraría que debe de ser público el juicio. Yo lo veo muy difícil, que se publiquen las conversaciones y que el juicio llegue a ser público por lo que está en juego. ¿O cómo lo ves tú, maestro, para cerrar? Bueno, sin duda alguna, creo que la postura del presidente es el anhelo de todos los mexicanos, que se haga público las conversaciones, que el juicio sea público por la importancia mediática que tiene este caso en México, pero también el gobierno federal tiene la posibilidad de seguir exigiendo, de seguir insistiendo en la repatriación
de este personaje de García Luna para hacerle un juicio acá en México. Las leyes, por supuesto, no lo permiten que sean tan públicos así como lo pretendemos, pero sin duda alguna creo que ayudaría mucho, por lo menos, Vicente. Sé que los norteamericanos, los gringos, son muy escrupulosos en materia de investigación y cuidan mucho lo que se dice en un juicio, sobre todo cuando se trata de personajes de alta envergadura política en México o de otros países, pero seguramente el juicio no va a ser público, pero creo que sí sería muy bueno que las conversaciones esas que se grabaron se hicieran públicas, por lo menos para que los periodistas, y yo insisto mucho en ese renglón, los periodistas que podrían haber sido mencionados, si es que se mencionó alguno, por lo menos para que pudiera alguien estar más prevenido. Te digo, ahorita somos un grupo de periodistas, te lo digo, no te voy a decir quiénes hemos publicado, cada quien sabe lo que trae en el morral, pero somos una veintena de periodistas los que de alguna forma dicen, híjole, ¿seré yo acaso? O a lo mejor no se fijó ni en mi trabajo, qué bueno que ni siquiera se haya fijado en mi trabajo, pero somos como una veintena de periodistas los que podríamos estar en esa condición de riesgo, nada más desde allá, porque él dice que nos tiene en la mira. Entonces, creo que sí es necesario, creo que el gobierno norteamericano debería de ver la importancia pública que tiene conocer esas conversaciones, al menos para que podamos salvar la vida a quienes pudiéramos estar en riesgo con ello. Pues ojalá que así sea y que no sea pura hipocresía lo que han dicho con personajes como el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, preocupados por la situación de los periodistas en México. Si tienen la posibilidad de alertarlos a ustedes, de prepararlos, de cuidarlos, pues que así suceda, porque si no, pues pura hipocresía y puro golpeteo desde Estados Unidos. Y me imagino, maestro, para cerrar, que vas a estar haciendo comentarios en tu canal de YouTube, en tus cuentas y en tus columnas. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga respaldando, Jesús? Gracias, Vicente, con mucho gusto. Sí, ojalá pues a la gente que le gusta estos temas, ya veo que siempre tu audiencia es muy generosa, pues les invito a que también le echen de vez en cuando una vista a mi canal. Yo transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana. Mi canal se llama J. Jesús Lemos y ahí platico de estos temas, hago mi monólogo, mi soliloquio, pero podemos ahí interactuar también con las preguntas de la gente. Me pueden encontrar mis textos en Los Angeles Times y estoy en redes sociales como Jesús Lemos en Facebook y como @LemosBarajas en Twitter. También les recuerdo que, como tú bien decías, Vicente, el libro del licenciado, ahí viene detallado y pormenorizado estos temas que estamos tocando de quién es Genaro García Luna. Ahí viene cuánto se pagó, cómo se pagó a Televisa y a TV Azteca para que se hicieran las difusiones informativas. Allí vienen incluso en un apartado que se puede acceder en el internet, un apartado que entras con un código QR que viene en el libro, puedes acceder directamente al archivo documental donde están ahí escaneadas todas las facturas. Ahí están escaneadas las facturas que pagó la Secretaría de Seguridad Pública por programas de información que únicamente tenían la intención de llevar dinero y una especie de un soborno por ahí escondido. Entonces, ahí están mis libros. Les agradezco mucho, mi querido Vicente, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar contigo y pues estoy siempre a tus órdenes. Cuídate mucho, Jesús, cuídate mucho, sobre todo con estas revelaciones y estamos siempre a tus órdenes. Te mando un abrazo. Gracias, un abrazo. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.